Buenas tardes a los asistentes, bienvenidos al inicio de la sesión de la primera clase de 6 que consta el curso de capacitación Test Vigilante de Seguridad, convocatoria 2-2026, estamos a martes 5 de mayo del año 2026. En la sesión de hoy, lo primero que vamos a tratar es o bien dudas de los asistentes o bien haremos un poco lo que es la técnica de buscar tu propio destino, ¿sí? Que ya supongo que sabemos cuál es. Solamente tenemos 3. Bien, si alguien no sabe cuál es la técnica de elige tu destino, lo puede utilizar en su casa, con un familiar, con un amigo, con una pareja, y es decirle de los 57 temas que es aquello que quiere que le pregunte. Has elegido el destino. Ahora, lo único que has elegido es el destino, pero no en la forma de llegar. Y a continuación, una vez que hemos elegido el destino, pues yo pregunto sobre ese destino. Lo que quieras, constitución, penal, administrativo, incendios, primeros auxilios. Bueno, veremos. Luego vamos a dudas de los asistentes que tengan. Periodo de la habilitación, en que nos encontramos a 5 de mayo. Repaso del índice de contenidos de la prueba objetiva del aspirante a vigilante de seguridad. Luego vamos a recordar sobre cuándo hay que entregar la documentación, que continuamente se reciben consultas, cuando ya más de 500 veces se ha dicho, y que en este momento no hay que entregar ninguna documentación. No obstante, lo vamos a tratar para que quede constancia. Realizaremos un test 1. Ese test 1 es un 20% de preguntas comprensivas. De manera que necesitamos comprensión lectora para que esas 20 preguntas las pueda superar correctamente. Luego tenemos un 30% que son de estrategias. A averiguar cuál es la trampa que manifiestamente me han incluido en esa pregunta. Y luego finalmente tenemos 50 preguntas, que sería el 50% restante, que serían de color naranja. Por lo tanto, a priori, el nivel de estudio que una persona tenga actualmente, al menos esas 50 preguntas tendría que acertarlas. El resto, pues ya son de otro nivel que vamos a ir trabajándolo en el día de hoy, esta tarde. Y luego finalmente tendremos lo que es la corrección y la estrategia sobre la propia corrección a los efectos de ir analizando alternativas, posibilidades, las trampas, las palabras claves u otras vicisitudes que se puedan dar en el momento de la corrección. Sin más preámbulos. ¿Dudas de los asistentes? Bien, vamos a utilizar por lo tanto la técnica del destino. Daniel, técnica del destino. ¿De qué contenido quieres que te pregunte? Penal. Bien, vamos a hacer por color naranja. ¿Sí? Bien, la pregunta de color naranja sería, señale cómo se clasifican los delitos según el Código Penal. Según el Código Penal, leve, menos grave, grave. Perfecto. Penal. Señale una de las características para convertir el homicidio en asesinato. Una. Ensañamiento, perfecto. También penal. Una persona arranca la alarma de un abrigo con unos alicates. Este abrigo tiene un valor de venta de 550 euros. ¿Qué delito ha cometido? Hurto. ¿Todo el mundo lo tenemos claro? Sería hurto subtipo agravado, dado que la sustracción de la prenda, arrancando, eliminando, inhibiendo lo que es la alarma de la propia prenda, sería hurto subtipo agravado. Tendría... No, subtipo agravado por eliminar lo que es la alarma. Si fuera leve, hasta 400 euros, menos grave sería más de 400 euros.
El menos, claro, en este caso sería un delito menos grave en su subtipo agravado que se aplica en su mitad superior. Otra más. Jurídico. Perdón. Constitución. Constitución española. Bien, color naranja. ¿Cuáles son los valores superiores que propugna la Constitución española? Creo que igualdad. Igualdad es libertad. Vivir, bueno, vivienda de seguridad. La libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Destino. La 4/2015. 4/2015, perfecto. No, perdón, la 5/2014. Ah, vale. Es que la 5/2014 Bien. Sobre la ley de seguridad privada. Bien. ¿Cuándo no se considera videovigilancia? Ah. ¿Cómo que no? Es decir, el uso de las cámaras de seguridad, según la ley de seguridad privada, no tendrán la consideración de videovigilancia. ¿Cuándo? Estoy hablando del artículo 42.1, párrafo segundo. Cuando no guarden las imágenes. Cuando las cámaras son disuasorias, o sea, no son... No. No tendrán la consideración de videovigilancia cuando los fines sea el uso para el control de accesos, garajes, parking, peajes o de usos similares, en los cuales podrán ser usados y visionados por empleados ajenos a seguridad privada. Por ejemplo. Una pregunta de la ley de seguridad privada. Bien. Veamos. ¿Cuántos profesionales de la seguridad privada existen según el artículo 26 de la ley de seguridad privada? Con número me vale. 4. ¿Por aquí? 3. ¿Cuántos profesionales de seguridad privada están descritos en el artículo 26 de la ley de seguridad privada? 9, correcto. De 3 a 4 a 9. Eran vigilante, escolta, detective y luego las demás eran subcategorías dentro del vigilante. No, eso te lo has inventado tú. Por lo tanto, vigilante de seguridad y su especialidad o especialidades. Hombre, es trampísima. Muy bien. Y su especialidad, que sería vigilante de explosivos. Luego sería el escolta privado. Luego sería el guarda rural, guarda de caza, guardapesca marítimo, jefe de seguridad, director de seguridad y detective privado. Última ronda. Incendios, perfecto. ¿Cómo se puede transmitir el fuego de una fachada a otra sin tocarse? De una fachada a otra. ¿Qué es la radiación?
calóricas, en línea recta. Por tanto, sí, radiación. Constitución. ¿En qué artículo se encuentra consagrado el habeas corpus? 17. Constitución. Perfecto. Según la Constitución española, ¿cuál es la misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad? La seguridad pública. Que se cumpla la ley. Los derechos y nacionales del ciudadano. Velar por los derechos y los deberes del ciudadano. No. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad pública. No, porque en el test no vale. En el test tiene que ser la palabra que te dice la ley. Esto es igual que hemos hablado muchísimas veces en el examen te pueden preguntar cuáles son los 3 verbos de la actividad de una CRA. ¿Cuáles son los 3 verbos que define la actividad de una CRA? Recepción, verificación, transmisión. ¿Recepción? Verificación y transmisión. De ahí que en la verificación, si nos acordamos, y la transmisión de aquellas señales que sean susceptibles de intervención policial a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, si os acordáis, cuando hablábamos sobre este apartado, le dábamos hincapié a los 2 grupos de verificación no personal y verificación personal, porque formaría parte de ese núcleo esencial de la propia actividad. Bien, sigamos. Punto 2. Periodo de habilitación. Dentro del periodo de habilitación, los aspirantes, como todos vosotros, ¿dónde os encontráis en este momento? La primera etapa era el curso oficial. Se ha realizado. Segunda etapa, periodo de inscripción. Se ha realizado. Ahora, tercera etapa. Estamos en la espera de las listas definitivas de los aspirantes que han cumplido con la inscripción y su formalización para presentarse a pruebas. Es decir, ayer salió la lista de admitidos y excluidos provisionales. Por lo tanto, esto solamente es o bien para confirmar que cuando tú lo hiciste y te salía instancia validada, pues se mantiene en el tiempo de igual modo, o bien para recordarte que en caso de que o bien no firmaste o bien no pagaste, tienes un periodo de subsanación de 10 días. Recordar, siempre estamos hablando de días hábiles. Por lo tanto, no se cuentan lo que sería la parte de fines de semana o festivos. Entonces, dicho esto, tenemos que recordar que una vez que se finaliza el periodo de subsanación, se cierra y unos días más tarde se convocará al tribunal donde aprobará la lista definitiva. Con carácter general, en la lista definitiva ya te viene lo que es el anuncio de las fechas y lugares de las pruebas. Tenemos que recordar, no obstante, todavía no hay que entregar documentación ninguna. Una vez que se publique la fecha de prueba física, ese día sí tendré que entregar una documentación. ¿Cuál es? El reconocimiento médico. Por lo tanto, tendré que llevar el original y entregárselo en la mesa del tribunal que me corresponda, del funcionario que me diga, déjelo ahí y venga usted aquí. ¿El reconocimiento médico tenía caducidad? Tiene caducidad del siguiente modo. Según lo que es la resolución,
La fecha más antigua que puede tener de emisión el certificado es el primer día de inscripción. Y la fecha última que tendría de vigencia sería el propio día de la fecha de prueba física. O sea, que de cara, si fuéramos a septiembre, habría que hacer otro mes. Habría que hacerlo de nuevo. Bueno, siempre, es decir, nosotros siempre vamos avisando a todos, en este caso. Bien, una vez que salga la lista definitiva, tenemos que recordar lo siguiente. Con carácter general, nosotros nos movemos entre 40 a 45 días de media por actos administrativos, nada más, desde lo que es el 16 de abril, que es el último día que había de periodo de inscripción vuestra. Por lo tanto, nos estamos yendo a lo que sería finales de mes de mayo para que nos convocasen a prueba física. Mi previsión es el 8 de junio. ¿Eso qué significa el 8 de junio y por eso tenemos la última clase de capacitación? Pues lo siguiente, porque mi previsión, que siempre mi previsión hasta la fecha ha cuadrado con una semana antes, una semana después o la misma semana de previsión. Por lo tanto, pues dentro de la previsión. Entonces, mi previsión es que el 8 de junio, que tenemos la última clase, es la semana de la prueba teórica. Es decir, que en este caso la prueba teórica sería el 13 de junio, sábado. Esa es la previsión. ¿Por qué? Porque mi previsión es que esa semana anterior, lo que sería el 3, 4, 5 de junio, prueba física. Esa es la previsión. ¿Y por qué la previsión ahí? Muy sencillo, porque viene ahora el Puente de Mayo, el de San Isidro. Entonces, son días que la Unidad Central de Seguridad Privada está en Madrid. Entonces, puede ser que esos días nos bailen ahí. Ese es el cálculo. Pero recordar que lo vamos a saber entre 7 a 10 días antes de lo que son las fechas. Por lo tanto, estaríamos hablando más o menos sobre el 20 de mayo aproximadamente de saber ya la lista definitiva y lo que serían las fechas de pruebas. Bien, importante, dentro de este periodo, recordemos, cuando vayamos a la prueba física, nos van a llamar y nos van a coger el DNI, nos cogerán el reconocimiento médico y nos darán un dorsal. Iremos primeramente a la parte anaeróbica. Los que les toquen dominada, dominada. Los que le toquen balón, balón. Y luego, como todos les toca saltar, todos a saltar. Y a partir de ahí empezarán a caer. ¿Sí? Si el funcionario te dice no apto, ya está, no se puede discutir ya, porque es un acto de funcionario. Y si te dice no, ya está, no se puede discutir. Esto es como un árbitro que te saca la tarjeta y le discuten para que te la quite, no te la va a quitar, porque es un acto administrativo, ¿sí? Entonces, te van a decir que te marches y ya está. Superamos la prueba física, es decir, pasamos primeramente la parte anaeróbica y luego pasamos a lo que sería la parte de la carrera, todos en la carrera. Una vez que ya habéis hecho la carrera, no va a salir ninguna lista de aptos de lo que es la prueba física. Directamente tú tienes que saber que has superado las pruebas, ya está, no hay más. Una vez que yo ya sé que he superado todas las pruebas, pues me voy al sábado a la teoría, con el documento, con el DNI y con boli azul o boli negro. Terminamos la prueba y saldremos con la hoja de corrección, la copia. Por la tarde o al día siguiente o el lunes saldrá publicada la plantilla correctora. Igual que hacemos aquí en Alcance de Seguridad, pues vosotros podéis revisar si habéis aprobado o no habéis aprobado. Sencillo, ¿sí? Una vez que ya habéis conocido que habéis aprobado, más o menos, en un plazo de 15 a 25 días, saldrá la lista provisional de las personas que han superado las pruebas. Desde el día siguiente tendréis 10 días hábiles para entregar la documentación. Ahí ya se entrega la documentación. En este caso tendremos que recordar
que yo os convocaré a aquellos que lo deseen, venirse aquí y hacerse el psicotécnico de seguridad privada. Desde el día siguiente, desde cualquier comisaría, unidad central de seguridad privada o la División de Formación y Perfeccionamiento, se entregará la documentación, que te la escanearán DNI, la ESO, el curso, los cursos oficiales de Alcanza, lo que sería el psicotécnico y la declaración jurada. A partir de ahí, esperamos, ¿cuánto? Entre 40 y 60 días. A los 40 y 60 días, lista definitiva. Esa lista definitiva significa que a partir del día siguiente hasta 3 meses, tengo para solicitar la TIP. En caso de que haya alguna empresa que ya tenga precontrato, o lo podrían agilizar, porque normalmente la cita previa suele tardar. No in situ lo que es la entrega, una vez que llegues allí, y la documentación a presentar, yo también os la pasaré, el documento con la declaración jurada, y recordad que las tasas, aunque yo lo volveré a recordar, lo tenéis publicado en el campus virtual. Bien. Sobre el periodo de habilitación, ¿dudas? O sea, que te dan la cita, tú vas y el mismo día te vas. Con carácter general, sí. El problema es que la cita te la dan para 2, 3 semanas, un mes. Vale, claro, te había oído que era de 3 a 6 meses. La cita te la dan de 3 a 6 meses. Pero eso puede ser por dos cuestiones. La primera, porque si hablamos del periodo de habilitación, el proceso de habilitación, vosotros empezáis en febrero y terminaremos en septiembre. ¿Sí? Dos, si se hace por certificado profesional, que no se hace por examen, tú entregas la documentación y es como todo de inicio. Y ahí sí que hay 3, 6 meses también. ¿Vale? Bien, hasta aquí, dudas. Por último, una anotación a todos los alumnos y a aquellos que no estén aquí hoy y están viendo la grabación. Todo el proceso de habilitación es objeto de ser preguntado en el examen. De manera que, por ejemplo, si en el examen me preguntasen, para ser vigilante de explosivos, ¿tendría que ser vigilante de seguridad? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Entonces, ahora recordemos que la interpretación de la autoridad es que ser vigilante de seguridad para poder presentarse a vigilante de explosivos es porque ya tienes la TIP o en disposición de tenerla. Por eso, el examen de vigilante de explosivos, sin ser vigilante de seguridad, sería responder proceso de vigilante de seguridad y el proceso de vigilante de explosivos. Bien. Índice sobre los contenidos de lo que es el curso oficial Vigilante de Seguridad. Primera anotación. Vuestro concepto es opositor. Ese concepto de opositor, ¿qué significa? Significa que yo tengo un total de 57 temas que son el núcleo de lo cual me pueden preguntar. Pero al tener el concepto de opositor, cualquier norma, cualquier doctrina, cualquier interpretación, cualquier cuestión relacionada con cualquiera de estas materias, también me las pueden preguntar. Es decir, por ejemplo, a mí me pueden preguntar ¿qué es una detención? Según la ley de enjuiciamiento criminal, si me preguntan qué es una detención, ¿sabríamos responder o no? Si veo las 3 opciones, lo mismo por lo general. Bien. A, medida cautelar. B, pena privativa de libertad. O C, ambas son ciertas. Es una medida cautelar. Pero en el examen también me pueden decir que, según la última instrucción de detención policial como forma contributiva y complementaria de los vigilantes de seguridad, con carácter general, el engrillamiento, ¿cómo se realizará? De la forma más segura. No, ahora no hay opción. Bien, pues sería por la espalda.
porque la última instrucción indica o señala que los engrietanamientos con carácter general se tienen que realizar por la espalda. Bien, por lo tanto, en este caso, esto es una instrucción. No formaría parte del núcleo esencial, pero sí formaría parte de la posibilidad que no lo preguntasen. Bien, más cuestiones. Tenemos áreas dentro del contenido. Área jurídica. ¿Qué más? No, está dentro de la jurídica. Área jurídica, área socioprofesional, técnico profesional y por último área instrumental. Entonces, igual que realizamos en el curso de capacitación, nos hemos encontrado en ocasiones que en el examen pues no ha preguntado casi nada de delitos. Y han habido otros exámenes que se han hinchado a preguntar delitos. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Salvador, si tú recomiendas cuál es el contenido de los exámenes con carácter general, no es posible. No es posible, porque es aleatorio. Y el aleatorio es lo que se consigue en la lotería, es que el que gana es el lotero. Porque si no, no sería realmente un beneficio. La lotería, pues esto es lo mismo. Ahora bien, si yo trabajo con estrategias, trabajo con palabras claves, trabajo con mis limitaciones, trabajo lo que es la comprensión lectora, trabajo lo que es el color naranja, trabajo a través de las técnicas mnemotécnicas, bueno, pues ahí sí tengo capacidad para hacerlo. Ahora, si alguien me dice, Salvador, yo tengo capacidad para tener memorizado los 57 temas, ¿vale? Perfecto. Ahora, el único problema que tienes con esa memorización es si te meten trampas. Porque tú tienes una memoria fotográfica, pero te han metido trampas y ya no encuentras cuál es en este caso. En lo que hablábamos sobre el tema de la protección por parte de un escolta privado, señale la afirmación correcta y te dice acompañamiento, defensa, protección de lo que es la vida e la integridad física. B. Acompañamiento, defensa y protección de lo que es la vida y la integridad física. O C. Ninguna de las anteriores es cierta. Si yo memorizo, puede ser que lo que es la parte copulativa me falle la designación de lo que es la correcta. Por lo tanto, la correcta sería que dado que empieza con una vocal que se llama I, la integridad, no puede ir I, integridad. Iría E, integridad. Bien. Cuestiones sencillas, pero necesarias para comprender la superación del examen. Como ya os comenté en el anterior examen, cayeron unas 55 preguntas de color naranja. Hubo alguien que me hizo caso y le dije, tú vas a mínimos, ya está. Vete a color naranja y vamos a ver qué pasa. Bien, pues contestó 56, 5,05. Está. ¿Por qué? Porque en definitiva nuestro trabajo aquí no es un opositor, que primeramente tengo que superar la nota de corte, sino además la nota con plaza. No, es un 5, punto, ya está. Por lo tanto, mi estrategia todavía es más sencilla. Bien, sobre la Constitución española, recordemos lo que serían sus propias características, los elementos, los poderes públicos, lo que sería todo lo relacionado con el poder legislativo, el judicial y el propio ejecutivo. A sabiendas de la importancia sobre los derechos fundamentales, los deberes y libertades de los ciudadanos, luego lo que sería el propio defensor del pueblo, que se le llama como. ¿Cómo se le denomina, según la Constitución española, al defensor del pueblo, según el artículo 54 de la citada norma suprema?
¿no? Alto comisionado de las Cortes Generales. Bien, entonces, esto sería un color naranja. Esa pregunta, por ejemplo, cayó en los exámenes anteriores. Más cosas que tendríamos que tener en cuenta, lo que sería el Tribunal Constitucional y lo que sería la reforma constitucional. Más cosas, derecho penal, recordar la parte general, los delitos, los elementos de los delitos, la clasificación de los delitos, la prescripción de la persecución de los delitos, lo que son los autores, responsables criminalmente, lo que serían responsables criminalmente, y luego lo que sería la parte especial, los delitos que ya hemos hablado y sus propias características, desde los delitos contra las libertades, contra el patrimonio, las falsedades documentales, en el ejercicio y el uso de los derechos fundamentales, lo que sería los delitos de omisión del deber de socorro, los delitos contra la imagen, el honor, la inmovilidad del domicilio, lo que es la omisión de deber de perseguir determinados delitos, el delito de encubrimiento y lo que serían los delitos contra la autoridad de sus agentes o la resistencia pasiva grave. Con la parte técnico-profesional, los conceptos polisémicos de la seguridad y sus teorías, tanto o bien con definición, tanto bien con características. Dentro de la parte técnico-profesional, todo lo que está relacionado con conjunto de actividades, de servicios, de funciones y medidas de seguridad adoptadas de forma voluntaria o obligatoria por personas físicas o jurídicas. Y estos que hacen adoptar medidas de seguridad o contratar servicios de seguridad. Por lo tanto, Calel, si te preguntaran qué es la seguridad integral. Integral es pan integral o pan de... Sería conjunto de medios técnicos, organizativos y humanos. Por lo tanto, en el examen te pueden preguntar ¿qué es una medida de seguridad pasiva o física? Te pueden preguntar ¿qué es una medida de seguridad activa o electrónica? Te pueden preguntar qué es una medida de seguridad organizativa, informática, humana. Y ahí guarda relación los sujetos obligados, que son medidas de seguridad obligadas para que puedan iniciar su actividad. De manera que te pueden preguntar sobre las medidas de seguridad obligadas de una empresa de seguridad, depósito de seguridad, transporte de seguridad, de una CRA, de una joyería, de una entidad de crédito. Por lo tanto, todo eso tendríamos que tenerlo claro. Un ejemplo, recordar las estrategias. Si me hablan de cajas fuertes, está el 3 o el 4. Si me hablan de cámaras acorazadas, el 7 o si es cash circulante o una entidad de crédito, pues 5. Si me están hablando de puertas blindadas, el 5 o el 6, P5A, P6B. Si estamos hablando de resistencias de paredes medianeras, estaríamos hablando de un BR4, estaríamos hablando de un grado 2, de un BR2, por lo tanto, estaríamos hablando siempre de un 2, de un 4, un 2, un 4, salvo que hubieran vecinos o anejos de riesgo en una CRA, que sería 5. Por lo tanto, el recinto armero de una empresa de seguridad de grado es grado 2 y la caja fuerte del armero grado 3. Y luego recordar, todos sujetos obligados con intrusión y robo son 3. La caja fuerte de un cajero automático de grado es, pues si no es un 3, pues es un 4. Bien, con la área instrumental hay que saber diferenciar muy bien todas las características de todo lo relacionado con comunicaciones, todo lo relacionado con informática, todo lo relacionado con los medios técnicos de inspección. Es decir, por ejemplo, te pueden preguntar en el examen qué medio técnico de inspección es el que usa para la detección de amenazas ondas ionizantes. Esos son campos electromagnéticos bajo el principio de Faraday. Ahora lo voy a decir, todavía no lo he dicho. La definición es ¿qué medio técnico de inspección para detectar amenazas usa ondas ionizantes?
sería rayos X. Bien. Luego tendríamos todo lo relacionado con la protección contra incendios. La pasiva, la activa, que es el fuego, que es el incendio, los elementos del fuego, el triángulo, el tetraedro, la forma de transmisión, la forma de la extinción, la forma de propagación, los tipos de fuego. Por lo tanto, todo esto formaría parte de ese núcleo. Y luego los detectores, por ejemplo, que es un detector de humo, ¿qué utiliza? Pues una óptica, ¿sí? Seguiríamos con primeros auxilios, desde la parte general, lo que son primeros auxilios, lo que es socorrismo, lo que es rescate. Hablaríamos a partir de ahí de lo que serían los diferentes tipos de técnicas que se utilizan, desde lo que serían dentro de lo que son las heridas, los traumas, o lo que serían las heridas, los traumas, el traslado con las camillas, lo que sería el óbace. ¿Qué es el óbace, Karel? ¿Qué es el óbace? Para el desplazamiento. Que serían obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño. Bien, pues ¿qué maniobra se utiliza? El tema del RCP, ¿qué maniobra se utiliza? ¿Cuál es la diferencia entre un DEA y un DESA? ¿Cuál es la diferencia entre un DESA y un DEA? Que uno no necesita de la decisión de pulsar por parte del interviniente. Y el DEA y el DESA sí. Bien. Luego seríamos con pruebas físicas, defensa personal y lo que sería armamento y tiro. Por último, tendríamos dentro de lo que es la parte de instrumental, tendríamos la parte de socioprofesional, las técnicas de identificación, las relaciones humanas, la ontología profesional. Los principios pueden caer, que la integridad, que la corrección, que la dignidad, que la proporcionalidad, que la congruencia, ¿sí? Entraríamos dentro de lo que son los principios rectores y de actuación. Luego llegaríamos a lo que son todas las relaciones profesionales en una empresa con las comunicaciones, tanto la comunicación interpersonal como la no verbal, que es el paralenguaje, que es la proxémica. Y por último entraríamos dentro de los conceptos, de los mecanismos de la persona, como lo que sería los sentimientos, las emociones, el miedo, la fobia, lo que sería el pánico, el estrés, el autocontrol, y todo esto formaría parte del núcleo esencial de lo que es socioprofesional. Por lo tanto, si Daniel me preguntara en el examen cuáles son las características de las crestas papilares, sí, ¿cuáles son las características de las crestas papilares? ¿Dónde están las crestas papilares? En los dedos, en las manos, en los pies. La lofoscopia es la ciencia que estudia las crestas papilares. Por lo tanto, estas crestas, en este caso, son diversiformes, perennes y inmutables. Diversiformes, perennes, inmutables. Diversiformes porque significa que cada uno de nosotros tenemos características que nos diferencian de los demás. Perennes porque no se modifican en el tiempo. Inmutables es porque no tienen ninguna modificación, en este caso, desde que nacemos hasta que nos morimos. Bien. Y eso es la ciencia que estudia las crestas papilares. Dactiloscopia están en los dedos, en las manos sería giroscopia y en los pies espermatoscopia. La de las palmas de las manos es. Como el quiromante, giroscopia, el que te lee la mano. Pelmatoscopia.
Bien, con el tema del área jurídica, recordar lo que tendríamos de derecho administrativo especial, tendríamos derecho laboral y tendríamos la práctica de lo que es la prueba, que en este caso procesal penal, que sería la denuncia, la intervención policial, la detención, ¿sí? Los escritos de denuncia. Bien, hemos hecho un pequeño recorrido sobre lo que es el contenido del índice de esos 57 temas que cuesta el curso. Pero volvemos a matizar que cualquier cosa que esté relacionado con ese índice puede ser sujeto de ser preguntado. Por ejemplo, si un sujeto comete un delito, en este caso, este sujeto comete un delito, en el derecho penal, ¿cómo se le denomina? Autor. ¿Está? ¿No tiene más? Recordad la regla de la navaja de Occam. ¿Cuál es? La respuesta más sencilla es seguramente la correcta. Correcta. Es decir, normalmente frente a las opciones que yo tenga, muchas veces la opción que tiene más sentido común, más sencilla, es la cierta. Por lo tanto, tenemos que buscar en esa ciencia lo que es esa corrección del sentido que tenga esa frase, esa palabra, ese concepto. Si no tiene sentido, no tiene sentido. Más, recordemos que tenemos lo que son las preguntas impugnables. De manera que uno de los errores que puede hacer un aspirante es discutir con una pregunta. Si tú la pregunta no la entiendes, te la saltas. Si tú una pregunta opinas que el que ha hecho la pregunta no tiene ni idea de nada, te la saltas. Si tú frente a una pregunta ves las opciones y dices, yo sé más que este y eso no puede ser, te la saltas. Que todo eso para tu ego está muy bien. Y si no te digo que no, fenomenal, ole, pero para aprobar no te va a servir. ¿Me explico? Por lo tanto, no luches con tu ego en el enfrentamiento con la pregunta. Y ahora, la pregunta puede estar mal formulada, por supuesto. Puede ser que te hagan una pregunta que ni es la A, ni es la B, ni es la C. Por ejemplo, fecha de referéndum de la Constitución Española. A, 6 de, todos son 1978. A, 6 de diciembre, B, 31 de octubre, C, 27 de diciembre. ¿Cuál sería la correcta? 6 de diciembre, la A. Bien. Siguiente. Sanción de la Constitución Española. A, 6 de diciembre, B, 29 de diciembre, C, 31 de octubre. 29 la B. 6 de diciembre la A. Sería impugnable, porque no es ninguna de las tres. 27 de diciembre. ¿Lo veis? Ya estabais discutiendo. Eso es lo que quiero que consigáis. ¿Eh? Se publicó y entró en vigor el mismo día. ¿Sí? Fijaros que con esta práctica que hemos hecho sencilla, hemos visto ya cómo discutíamos. ¿Me la sé o no me la sé? Y si me la sé y las respuestas no son lo que yo me sé, no discuto, me lo salto. Esto es impugnable, punto. O estoy perdiendo tiempo. ¿Lo vemos? Bien. Hasta aquí. Para terminar y empezar ya con el test número 1, volvamos a la técnica del destino. Cuéntame.
Socioprofesional. ¿Qué es la prosopografía? Prosopografía. Descripción exterior de una persona. Y la específica como color de ojos, pelo, fenotipo. Primeros auxilios. A ver, primeros auxilios, ¿qué podría preguntarte? ¿Cómo se clasifica el sangrado de una herida? Arterial, venoso o capilar. Vale. Perfecto. Penal. ¿Cuál sería, en qué consiste el delito de coacciones? ¿Qué qué? Por ejemplo, que firme un contrato. No, porque eso sería con ánimo de lucro y estaríamos en una extorsión. Si yo quiero conseguir algo a cambio. Sería prohibirle a alguien lo que la ley no prohíbe o le compeliere a realizar aquello que sea justo o injusto que yo no tuviera la facultad de ejercerlo. El 172 básico del Código Penal. Bien, perfecto. Pues finalizamos aquí lo que es el vídeo de inicio de la sesión, 5 de mayo del año 2026, y arrancamos con el test número 1, que recordemos, 20% de preguntas de comprensión lectora, 30% de preguntas con ciertas trampas que habrá que identificar las palabras claves, o bien habrá que saber identificar claramente cuál es la palabra incorrecta frente a otras, y el resto del 50% son de color naranja.